Gálatas, el capítulo 2, es el texto que vamos a escudriñar en esta conferencia. Hermano, por favor, que dé lectura al 2:1 y vamos entonces a comenzar el análisis del texto. Dice así en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vamos a analizar estos dos primeros versículos de Gálatas, el capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, resumiendo, que después de haber pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén, esta vez acompañado por Bernabé y también por Tito. Sería bueno destacar en este pasaje la relación que había entre Pablo y Bernabé y también Tito. Para hacer esto, debemos de ir y estudiar desde los Hechos, donde nos dice la Escritura cómo comienza la relación que había entre Bernabé y Pablo. Y es bueno saber este dato, porque en todo el Nuevo Testamento estamos viendo a Pablo y a Bernabé como amigos inseparables. Siempre estaban juntos predicando el Evangelio. Vamos a buscar en Hechos 11:23, a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Este personaje de Bernabé, que primero, hermano, lo encontramos en Hechos del capítulo 4, el 36, quisiera señalar. Ahí es donde se nos dice que él era natural de Chipre y también que era levita y que vendió toda su propiedad y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Entonces, también se dice que el nombre de él, Bernabé, quiere decir hijo de consolación, que tenía el don de consolar, un don, diría yo, muy importante, el don de poder consolar a otros, de brindar palabras de consuelo. Muy importante ese don que tenía Bernabé. Y luego en Hechos, el capítulo 11, el versículo 23 comenzando, dice, cuando llegó, es decir, Bernabé cuando llegó a Antioquía, dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón ¿cómo? Bueno. ¿Y qué más? Y dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tenía 3 buenas cualidades, ¿verdad? Amén. Dice un hombre bueno, desde luego, comparado con los otros hombres, porque cuando nos comparamos con Dios no hay ninguno bueno, ¿verdad? No. Exacto. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice aquí, y una gran multitud fue agregada al Señor, aparentemente por el testimonio de este hombre. Dice el versículo 25, y aquí nos da el dato donde comienza la relación entre Pablo y Bernabé. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Debemos destacar que Saulo era el nombre del apóstol Pablo antes de ser cristiano, y luego el nombre le es cambiado de Saulo a Pablo cuando recibe el encuentro con Cristo camino a Damasco. Pero fue Bernabé, conectando este pasaje con lo que estudiamos en Gálatas, quien trajo a Pablo hasta Antioquía, donde luego vamos a estudiar en el análisis del libro de los Gálatas. Y ahí es como comienza esta relación. Aparentemente los sentimientos de Bernabé, los buenos sentimientos que había en este hombre, lo guiaron a preocuparse por el apóstol Pablo y a buscar la amistad de este hombre. En todo, y a pesar de ser un hombre, como dice el texto en Hechos 11:24, bueno, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, vamos a ver, hermano, una debilidad en Bernabé más tarde, como se señala en el mismo texto que estamos estudiando, Gálatas, el capítulo 2, una debilidad. Y también estamos hablando de la relación entre Pablo y Bernabé, y cómo Bernabé procura a Saulo y lo trae a Antioquía. Sin embargo, esa relación no siguió. Después de unos años,
las relaciones entre los dos no siguieron. Por ejemplo, leemos en Hechos el capítulo 15, después del primer viaje evangelístico, dice el capítulo 15, el 36 y el 37. Lo tiene ya, el 15, el 36 y el 37. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así tenemos una breve historia de este hombre Bernabé, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, hombre también que, como Pedro, manifestó algunas debilidades de vez en cuando. Y de él podemos aprender unas lecciones de la vida de él. Y lo vamos a hacer más tarde al analizar más abajo en la carta de Gálatas lo que hizo Bernabé en Antioquía. Me surge una pregunta aquí, ¿verdad? Leyendo este contraste de información que hay con Bernabé. Nos dice allá el pasaje que leímos anteriormente que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y me surge una pregunta: ¿también se equivocan y cometen errores los hombres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe? ¿Qué cree? Yo creo que sí. Desde luego tenemos la prueba, la evidencia contundente en cómo se comportan los hombres hoy día. Varones buenos también, y llenos del Espíritu Santo y de fe, pero podemos fallar, y por tal razón jamás debemos creer en el hombre, sino siempre creer en Cristo y seguir al Señor. Jamás debemos seguir a los hombres, por buenos que sean. No debemos. Exacto. ¿No le parece? Sí, Hebreos nos dice que pongamos siempre nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque los hombres somos falibles, podemos fallar en cualquier momento. En cualquier momento estamos sujetos a cometer errores. Y un dato interesante es que cuando Bernabé fue a una región con Pablo a predicar, y los tuvieron por dioses, ¿verdad? Sí. Y creo que a Bernabé le pusieron Mercurio, creo que fue, o a Pablo, a uno de los dos, le pusieron el sobrenombre por dioses o algo así. Y vemos aquí ahora cómo este hombre comete unos errores. Ahora, eso no quiere decir que por cometer esos errores cayó de la gracia. No. ¿Verdad? Ni que le fuera inútil al Señor. Es correcto. Al contrario, el hombre puede fallar y luego levantarse y seguir arrepentido y habiendo aprendido muchas lecciones espirituales y para el ministerio a través de las experiencias negativas así, puede levantarse y debe y seguir con el ministerio. Y de eso se trata la gracia, y por eso nos dice el apóstol Pablo, sí. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. O sea, debemos de mirar siempre que estamos sujetos a caer. Volviendo, ¿verdad? Si finalizamos con el análisis de Hechos, conectando a Bernabé con Pablo, volviendo a Gálatas, el capítulo 2, versículo 1, vemos un contraste en los compañeros que escogió el apóstol Pablo. Dice que llevó consigo a Bernabé, que era un judío de Chipre, y llevó consigo a Tito. Y Tito no era igual que Bernabé, ¿verdad? Era griego. Era gentil, o sea que a Pablo le acompañaba un judío y un gentil. Y esto es muy interesante, hay un contraste en esto que vamos a ver luego. Vamos a seguir con el versículo 2, si no tiene más comentario, hermano, el versículo 1. Vamos a seguir. Versículo nos dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué querrá decir Pablo con esto de una revelación? Entiendo que se refiere a un mensaje directo de parte del Espíritu Santo. Hemos de comprender y tener presente siempre que el Espíritu Santo administraba, dirigía la obra de los apóstoles en el primer siglo. No solo contaban los apóstoles con dones sobrenaturales, sino que también con la supervisión del Espíritu Santo en cuanto a dónde predicar, cómo moverse, etc. No queremos en este momento profundizar tanto en el tema de revelaciones particulares,
Sin embargo, podemos apreciar por medio de algunos ejemplos cómo obraba el Espíritu Santo. Hay, por ejemplo, el caso de Esteban. ¿Qué le pasó a él? Y el etíope que el etíope estaba leyendo la Biblia sin entender. Felipe, estoy confundiendo a Felipe con Esteban. Felipe era el hombre. Y Felipe recibió una revelación, ¿no? Es correcto. Y es más, pues, el Espíritu hizo ¿qué cosa con él físicamente? Bueno, dice la Escritura en el libro de Hechos que el Espíritu transportó a Felipe donde estaba aquel hombre leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, lo transportó físicamente. Sí. Y por ejemplo, en la vida, el ministerio de Pablo, cuando Pablo y otros querían entrar en Asia para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo les dijo que no. Y les llevó a predicar el Evangelio en Europa. A otro lugar. Y así, pero hoy día, amados, sin profundizar tanto en el tema, debemos tener mucho cuidado con esto de creer que Dios actuara de igual manera en los ministros y evangelistas y predicadores de hoy día. Tenemos el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No tenemos que estar esperando revelaciones particulares de parte de Dios, o que Él actúe de alguna manera en nosotros, como lo hizo en el caso de Felipe. No debemos esperar que actúe de igual manera. Sin embargo, tenemos el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y eso lo debemos hacer con mucha astucia y con mucha sabiduría. Es correcto. Más adelante, en este versículo 2, hay otra frase que me llama la atención. Dice, y leo el versículo otra vez para guardar el contexto: subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. La frase que me llama la atención es expuse en privado. Y esto es muy interesante y demuestra la sabiduría y la sagacidad del apóstol Pablo. Hoy en día vemos cómo los hombres carecen de esta sagacidad y contienden sobre puntos controversiales en público, en lugar de discutir esos puntos controversiales en privado, como lo hizo el apóstol Pablo. Y es notorio que hay una buena intención en el apóstol de preservar la unidad en la iglesia. Lo que él quiere es preservar la unidad entre los apóstoles, porque dice aquí los que tenían cierta reputación. Obviamente se refiere a los apóstoles, que eran los que tenían la reputación de hacer señales y hacer milagros y predicar el evangelio. Eran los reconocidos como apóstoles en aquel momento. Y él se reúne con ellos en privado para ponerse de acuerdo en cuanto a la predicación, en cuanto al ministerio del evangelio de Jesucristo. Se reúne en privado para discutir asuntos delicados. Es la actitud de todo buen cristiano. Vamos a eliminar la palabra buen cristiano, porque se es cristiano o no se es cristiano. Bien. Es la actitud de todo cristiano tener esta sabiduría. Cuando hay conflictos en una congregación, hermano, y toda congregación, grande o pequeña, siempre tiene, tarde o temprano, algún conflicto, algún desacuerdo. Cuando hay conflictos, cuando hay puntos controversiales, etcétera, ¿cómo se debieran tratar a la luz de lo que hizo Pablo? De igual manera. En privado. Primero, no desde el púlpito. Exacto. Sin embargo, ¿qué es la práctica bastante común? La práctica común que vamos a ver y que estamos viendo es que vemos a los predicadores utilizando el púlpito para tratar problemas privados de la congregación. A veces hay una congregación de 100 o 200 personas reunidos esperando recibir alimento espiritual, y el predicador se para ahí al frente a tratar el problema de un solo hermano. Eso que sí. O el problema de una sola persona. Sí. Y penaliza a 199 sí. por llevarle el mensaje a uno. O sea, si el problema es con una persona, vamos a llamar a esa sola persona y tratamos el problema en privado con esa persona. Pero no penalicemos toda la congregación por tratar un problema. Se requiere cierto valor moral y espiritual para tratar problemas en privado, ¿no le parece? En privado, de tú a tú, como se dice, cara a cara. Pienso yo, hermano, que cuando los problemas no se tratan en privado es porque se carece de ese valor. Y cuando no se tiene ese valor, se es cobarde, y una forma de resolver un problema cobardemente
es tratándolo en público, generalmente, generalizando, penalizando a todo el mundo, a los inocentes. Hay que tener valor para llamar a una persona y someterla a disciplina y hacerle entender como hizo el apóstol Pablo. Hay que tener ese valor, pero también hay que tener esa sabiduría y esa sagacidad para hacerlo, y es lo correcto, es lo que se debe de hacer, para que permanezca la unidad en la iglesia. Hoy en día vemos inclusive a líderes religiosos que caen en este error también, y lo que se ha creado en el mundo religioso es una guerra, la guerra de las religiones, líderes contendiendo unos con otros por puntos doctrinales, controversiales, opiniones, y diría yo que lo que tienen que hacer estos líderes religiosos es reunirse en privado, tomar la Biblia como regla de fe y ponerse de acuerdo en lo que dice la Biblia y olvidarse de lo que piensa cada uno individualmente, porque si la Biblia es nuestra regla de fe, yo estoy seguro que cuando ellos lean la Biblia y la pongan por obra, se van a poner de acuerdo, como se puso de acuerdo Pablo con los demás apóstoles. Seguimos, ¿verdad?, en el análisis de este pasaje de Gálatas, el capítulo 2. Dice el versículo 3: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esos de los falsos hermanos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes habrán sido? Introducidos a escondidas, dice. Estos aparentemente eran judíos que habían sido convertidos al cristianismo, judíos cristianos, que aparentemente habían aceptado el Evangelio, pero no se habían desprendido de su tradición, no se habían desprendido de su cultura judaica, de aquellos mandamientos del judaísmo, y estaban entrando en la iglesia, como dice aquí, a escondidas, tratando de imponer en la gracia, en el Evangelio, aquellas costumbres del judaísmo que tenían que ver con la ley. Dice, ¿verdad? Y fíjese como el apóstol Pablo los cualifica. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar. Primero le dice falsos hermanos, y luego les dice cobardes porque entran a escondidas, sí. Y luego espías. Venían a ver lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo la iglesia, la libertad que tenía la iglesia, y trataban de cambiar esa libertad a esclavitud. Inclusive, si analizamos, aparentemente ellos trataron de obligar a Tito a que se circuncidara conforme al mandamiento de la ley del antiguo pacto. Usted se acuerda, hermano y amados que nos escuchan, de la reunión en Jerusalén, según Hechos el capítulo 15, sobre este mismo tema del Antiguo Testamento y la circuncisión de los gentiles, etc. Y nos dice en el capítulo 15, el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, sí, se habían bautizado, indudablemente eran hermanos, pero en cierto sentido eran falsos. ¿Por qué? Porque seguían bajo el Antiguo Testamento. Falsos. Y querían quitarle a los demás la libertad que hay en Cristo. Y dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Necesario. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. No solo circuncidarse, sino también guardar la ley de Moisés. A mi entender, Pablo llama a tales hermanos falsos. Sí. Falsos. Sucedería lo mismo hoy en día si una persona religiosa, ¿verdad?, no importa de la entidad religiosa en que se encuentre perseverando, abraza la verdad del Evangelio, abraza el Evangelio verdadero de Jesucristo, y luego de abrazar el Evangelio de Jesucristo, tratara de traer de la secta religiosa en la cual está perseverando enseñanzas humanas y meterlas a la iglesia de Jesucristo. Sucedería lo mismo. Lo mismo. Es la misma problemática que se presenta aquí con los judíos y los cristianos en el primer siglo.
vamos a suponer que una persona que pertenezca a la religión de Mahoma, ¿verdad? Y que se convierta al cristianismo y que de momento pues comience a tratar de introducir en el cristianismo mandamientos de Mahoma, pues le va a suceder lo mismo, va a tener el mismo conflicto. Seguro. Dice aquí, ¿verdad?, el pasaje, una frase que debemos de tomar en consideración: nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo le dijo a los apóstoles en una ocasión: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando conocemos la verdad de Jesucristo, somos verdaderamente libres. Lo único que cambia esa libertad que Jesucristo nos da son los rudimentos de los hombres, las tradiciones, como ya hemos mencionado, los mandamientos humanos, o cuando queremos someternos a la ley del Antiguo Pacto, cuando queremos mezclar la ley del Antiguo Testamento, tradiciones de hombres o mandamientos de hombres con el Evangelio de Jesucristo, entonces esa libertad que Cristo nos ha dado se reduce a esclavitud, como dice el pasaje que acabamos de analizar. Esa libertad que Cristo nos dio es una libertad muy amplia, es una libertad preciosa, es una libertad que tiene un valor inmenso, y muchas veces, al no ser entendida y comprendida por los hombres, se reduce a esclavitud por los rudimentos humanos, los mandamientos humanos o falsas enseñanzas que enseñan encubiertamente algunos hombres que no conocen la palabra de Dios. Hay un versículo interesante aquí, el 5, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ni por un momento accedimos a someternos. Hermano, qué terrible hoy como los hombres acceden a someterse a rudimentos humanos. Si la humanidad hoy en día analizara este pasaje y estudiara lo que dice la Biblia y no accediera en ningún momento a someterse a mandamientos de hombres, a falsas enseñanzas, el mundo religioso no estuviera pasando por la crisis que está pasando. No. El hombre fuera libre, el hombre pudiera estar más cerca de Dios, el hombre pudiera comprender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Pero lamentablemente el hombre accede y se somete a los líderes religiosos, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, y lamentablemente cuando el hombre accede a esto, se aleja de Dios, se convierte en esclavo, porque fíjese, ¿qué es lo contrario a la libertad? Esclavitud, la esclavitud, ¿verdad? Y Cristo nos sacó de la esclavitud y nos dio libre, nos hizo libres en su sangre, con su muerte en el Calvario. Y el hombre, pues, con sus enseñanzas falsas, nos hace esclavos, como le pasaba a esta gente con los Gálatas. ¿Algún comentario que usted tenga, hermano, con respecto a esto? Pablo se hace tremendo defensor siempre de la libertad. Es correcto. A través de la carta de Gálatas siempre está hablando de la libertad, defendiéndola. Y tenemos aquí, amados, el ejemplo de un predicador. Eso es lo importante para mí, que no accede a someterse a las exigencias de los falsos hermanos. ¿Qué mucha falta hace esa clase de predicador en el mundo de hoy? Vertical, con mucho valor, no accede ni por un momento, ni por un segundo, a las exigencias de los demás. Todo bien explicado, hermano. Sigamos. Sí, vamos a leer corrido hasta el versículo 10 para finalizar esta sección. Dice aquí del 6 al 10: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Interesante este pasaje, posiblemente no nos dé el tiempo para
analizarlo. Pero sí vamos a ver algo aquí, en el versículo 7. Se menciona que a Pablo se le encomendó la incircuncisión y a Pedro la circuncisión. En ninguna manera quiere decir esto que hay dos evangelios. En la próxima conferencia vamos a analizar más profundamente estos versículos del 6 al 10, que está muy interesante.